Capítulo 7. El fin de la línea. El horizonte seguía envuelto en una capa de sombras y niebla densa. Ezequiel, mientras caminaba por la ciudad distorsionada, sentía el peso de la desolación en cada paso. Ya no quedaba esperanza, ni siquiera para luchar. La realidad se había disuelto en un torbellino de confusión, y su mente, atormentada por la revelación de su destino, apenas lograba asimilar lo que había sucedido. Cada rostro a su alrededor, cada edificio que parecía doblarse bajo la presión del tiempo, le recordaba que había cruzado una línea invisible, una frontera que lo había conducido al abismo. Pero algo seguía dentro de él, algo que no podía apagar. A pesar de todo, Ezequiel sabía que no podía rendirse por completo. No podía aceptar que su vida se redujera a ser una pieza más en el interminable ciclo que Umbra Corp y los hombres del rostro vacío habían tejido a lo largo de las generaciones. Esto no es real, se decía a sí mismo mientras caminaba. No todo está perdido. Aún hay algo que puedo hacer. Las calles de la ciudad, que antes estaban desiertas, comenzaron a llenarse de figuras que lo observaban en silencio. Personas sin rostros, sin identidad, solo sombras que se deslizaban entre las esquinas y las grietas de la realidad. Ezequiel se detuvo frente a un antiguo edificio, una iglesia en ruinas que había sido tomada por el tiempo. En su interior, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, algunos de los cuales ya le eran familiares. Las mismas marcas que había visto en los archivos de Umbra Corp. Los mismos símbolos que había encontrado en el cuaderno de Irene. Todo estaba conectado, pero de una manera que él aún no podía comprender por completo. En su interior, una figura lo esperaba. Era la misma figura que había visto en sus visiones, la sombra enmascarada, el ser que había estado al acecho en cada momento importante de su investigación. La figura se acercó lentamente, y su presencia llenó la sala con un aire denso, como si la misma gravedad estuviera alterada. «No hay escapatoria, Ezequiel», dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «El ciclo es eterno. Tú, como todos los demás, has sido una parte de él desde el principio. Y ahora, el juego está por llegar a su fin». Ezequiel sintió que su corazón latía con más fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de inevitabilidad, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido predestinado. La figura lo observaba con ojos invisibles, como si estuviera leyendo cada uno de sus pensamientos, cada fragmento de su memoria. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ezequiel, su voz rota por la frustración. «¿Por qué me arrastraste hasta aquí? ¿Por qué me hiciste descubrir esto?». La figura no respondió de inmediato. En su lugar, extendió su mano hacia una mesa en el centro de la iglesia. En ella había un objeto, un pequeño dispositivo que parecía ser una llave. La figura lo levantó lentamente y lo sostuvo frente a Ezequiel. «Esta es la clave que une todo, Ezequiel. El último paso en el ciclo, el último sacrificio». La llave, a medida que la figura la sostenía, comenzó a emitir una luz tenue que parecía moverse como un fluido. Era como si la llave tuviera vida propia, como si estuviera absorbiendo toda la energía que la rodeaba. Ezequiel miró la llave, con una sensación de comprensión creciente. Sabía lo que significaba. Había llegado hasta aquí, hasta este punto en el que la verdad y la mentira se entrelazaban sin distinción. La llave no solo representaba la conclusión de su viaje, sino también la puerta hacia algo mucho más grande, la revelación de la naturaleza misma del ciclo. «¿Qué pasa si la tomo?», preguntó Ezequiel, consciente de que cada palabra que pronunciara podría sellar su destino. La figura lo miró fijamente, y por un momento Ezequiel creyó ver un destello de algo humano en los ojos de la sombra. Un suspiro, como si la figura hubiera esperado esa pregunta desde el principio. «Si la tomas, se cerrará el ciclo,
Pero tu historia no será tuya. Serás parte del plan, y nunca podrás recordar lo que eras antes de llegar aquí. Ezequiel sintió que una presión creciente se apoderaba de su pecho. La verdad estaba justo frente a él, pero el precio que tendría que pagar era más grande de lo que había imaginado. ¿Debería tomar la llave? ¿Debería aceptar el final del ciclo y convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue? Se acercó lentamente a la mesa y extendió su mano hacia la llave. La sensación de ser observado lo atravesó por completo, pero no pudo detenerse. En cuanto sus dedos tocaron la superficie de la llave, un estremecimiento recorrió su cuerpo como si una corriente eléctrica hubiera invadido su ser. La llave brilló con intensidad y de repente la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron, el techo se desplomó y el suelo bajo sus pies se abrió. Ezequiel cayó, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo, hacia un lugar donde las leyes de la física ya no aplicaban. El renacer. Cuando Ezequiel despertó, ya no estaba en la iglesia ni en la ciudad distorsionada. En su lugar, se encontraba en una vasta extensión de nada, un vacío absoluto donde no había tiempo ni espacio. A lo lejos, una figura emergió, y Ezequiel la reconoció al instante. Irene Vega. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz resonando en la nada. Irene sonrió, pero no era una sonrisa que transmitiera consuelo. Era la sonrisa de alguien que conocía demasiado bien el destino que los esperaba. Aquí, Ezequiel, es donde todo comienza y termina. El ciclo no ha terminado, solo ha cambiado de forma, y ahora tú eres parte de él. Tu destino está sellado, pero lo que suceda después de esto no depende de ti. Ezequiel miró alrededor, sintiendo que algo nuevo comenzaba a tomar forma. Esta vez, no era una pregunta sobre lo que había pasado, sino sobre lo que vendría. El ciclo ya no era algo que lo rodeaba, era algo que él había absorbido, algo que él había aceptado. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido, ha sido parte de un plan más grande, dijo Irene. Y ahora eres la pieza final, el último jugador en el tablero.